Bien, dada la función y igual a 2x sobre 2 sobre x, hallar dominio, imagen y graficar. Para dominio, paso 1 para dominio, despejar y está despejado. Paso 2, analizar la expresión resultante. En este caso es una función racional porque en el denominador presenta la variable independiente. La condición o la restricción para funciones racionales es el denominador debe ser diferente a 0. En este caso es distinto a 0. No hay nada que despejar. No se olviden que ese rato acabamos de mencionar cuando presentan al despejar las condiciones o las restricciones, al despejar la incógnita queda con mayor, distinto o menor, intervalos abiertos. Entonces en ese punto iba a presentar asíntotas, ya, asíntotas. Asíntotas. Ya, muy bien. Entonces, x0 será asíntota. Por lo tanto, las asíntotas son las que restringen, de manera que el dominio de la función va a ser igual. Todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito, excepto la asíntota. Es decir, menos, ¿cuál era la asíntota? En este caso va a ser el 0, entre llavecitos. Dominio va a ser todos los reales menos el 0, porque ese A0 es restricción, es asíntota. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, vamos a encontrar nosotros para imagen. Vamos a encontrar imagen. Paso 1 para imagen. ¿Cuál es? A ver, método analítico. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era paso 1 para encontrar imagen? La función es 2 sobre x. Paso 1 para imagen era despejar x, de manera que no está despejado x. Primero hay que despejar x, ¿no? X está aquí abajo, al otro lado despejamos, llevamos en forma lineal. Pasaría y por x igual a 2. Despejo x, entonces dejamos x, el y que multiplica vas a dividir. Y es x sobre 2. Entonces, una vez despejada la variable y, queda despejada, perdón, una vez despejada la variable x, segundo paso, ¿cuál era? Analizar. Analizamos. Paso 1, despejar y despejar x. Despejar x, ya está despejado. Paso 2, analizar. Tenemos una función racional también porque en el denominador está la variable y. La restricción que cumple las racionales es el denominador debe ser diferente a 0. En este caso y distinto a 0. De manera que no hay nada que despejar de acá. Una vez cuando hacemos cumplir las condiciones o las restricciones, si presenta al despejar mayor, menor o distinto, en ese punto se va a considerar ese punto como asíntota. ¿Ya? Entonces esto vendría a ser una asíntota. Y0. Y las asíntotas no vienen a formar parte de la función. Por lo tanto, como estoy determinando imagen de la función va a ser igual todos los números reales de menos infinito a más infinito, excepto menos el 0. Ese 0 va a ser asíntota. Bien, ahora vamos a graficar. Para graficar, vamos a dar valorcitos. Les voy a enseñar un poco unos truquitos. Ya, vamos a poner aquí eje X y el otro lado es eje Y. Del origen para abajo es negativo, del origen para izquierda es menos X, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 4.
Ya, muy bien. Entonces, primeramente, siempre van a graficar las asíntotas. Lo primero que me van a graficar son las asíntotas, ¿ya? Entonces, las asíntotas, ¿por dónde están? ¿Por qué? Porque las asíntotas son las que restringen. Las asíntotas uno está en X0. ¿Dónde está X0? X0 está en el origen. Si esto es X1, X1, X2, X3, X-1, X-3. X0 está aquí en el origen. Entonces, la asíntota va a pasar sobre el eje Y, X0. No se nota bien, vamos a cambiar de color, ¿no? Entonces, la asíntota va a estar asíntota horizontal X0. Y la otra asíntota Y0, Y1, Y2, Y-1, Y-2 está sobre el eje X. Ya, entonces eso es X0, Y0. Primero hay que graficar las asíntotas. Esto es Y0 y esta asíntota es X0. Ahora vamos a darnos valorcitos, tablita de valores. Y igual a 2 sobre X. En X vamos a dar valores. Si vamos a dar valores en X, tenemos que darnos cuenta que las X pertenecen al dominio. Y dominio dice todos los reales menos el 0. Es decir, puedo dar cualquier valor menos el 0. ¿Ya? Entonces, el truquito para graficar en fracciones es del asíntota vertical, dos valores a este lado y dos valores al otro lado. Dos valores a este lado, si la asíntota vertical está en 0, dos valores aquí serían menos 1, menos 2. Voy a dar valores menos 2, menos 1. Si doy 0 no me va a dar porque es asíntota. Y dos valores más allá de la asíntota vertical. Voy a dar el 1 positivo y el 2 positivo. Suficiente. Pueden dar cualquier valor, pueden dar menos 3, menos 4, menos 5, más 3, más 4, más 5. Va a existir, pero en este caso yo voy a dar suficiente. De la asíntota a su izquierda, a su derecha. Reemplazo aquí 2 sobre, en cada X reemplazo menos 2, más por menos, menos 2, entre 2, menos 1, queda menos 1. Si reemplazo menos 1 acá, más por menos, menos 2, entre menos 1, menos 2. Si reemplazo 1, 2 entre 1 es 2. Si reemplazo 2, positivo. 2 entre 2, 1. Ya, entonces ubicamos. Menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. Ahí estaría por aquí. Menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2. Uno y 2. 1 y 2. Ahí. 2 y 1. 2 positivo y 1. Por lo tanto, por ahí tiene que estar pasando la gráfica o la curva. De manera que las asíntotas son las que restringen, no se olviden. Entonces, la gráfica vendría a ser ya va a venir al ras de la asíntota está en 0, ¿no es cierto? Va a venir desde más infinito, va a pasar por esos puntos, se choca con la asíntota vertical, al ras de la asíntota vertical se va hasta más infinito. Se choca con la asíntota y al ras de la asíntota se va hasta más infinito, por un lado. Y por otro lado, de la misma manera, puede venir desde menos infinito al ras de la asíntota, va a pasar por esos puntos,
se choca con la asíntota, se va hasta menos infinito. Las asíntotas son las que restringen, no dejan pasar ni arriba ni al otro lado. Ya siempre va a presentar así la gráfica de una función de raíz, de una función y igual, de fracciones, mejor dicho, de racional. Su asíntota horizontal en Y0, en X0 está aquí. Y el otro Y0 está aquí. Esas asíntotas restringen, no dejan pasar. Ahora un poquito vamos a observar las métodos gráficos. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Pregunte nomás. Sí, para despejar mis dudas, ese truco que usted dijo que nos enseñó, poniendo valores, ¿es para estos ejercicios cuando el resultado no da 0 en las asíntotas? No, ¿O cómo? este truco es para para todas las fracciones quebrados. Sí, Siempre una función fracción. porque en otras fracciones van a presentar números, ¿cierto? Los resultados. No va a estar asíntota en 0, puede estar en 2, en 1, en 4, en 5, en -2. Pero Ajá, una vez que ubican la asíntota vertical, de esa asíntota vertical, 2 valores a este lado y sí. al otro. Ese es el truco. Y la curva siempre va a estar proyectando así, así, o así, o así. ¿Ya? Los dos de arriba puede ser, los dos de abajo puede ser. Esto con esto, o esto con esto, pero los dos de izquierda o los dos de derecha no, porque ya sería relación, cortaría en 2 puntos. ¿Ya? Siempre cruzados vas a presentar la gráfica, o los dos de arriba o los dos de abajo. Pero nunca va a ser los dos de izquierda ni los dos de derecha, porque ya se En- corta en 2 puntos. Ok, ¿Ya? ya, está bien, gracias. Bien, a ver, vamos a ver método gráfico ahora. ¿En qué consiste el método? La sombra. La sombra que va a proyectar la que se llama de la gráfica. ¿Desde dónde vas? En eje X, por ejemplo, mira, fíjense. Va a venir y desde más infinito va a proyectar esa sombra. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? En X, hasta ahí. De ahí se va a menos infinito. No pasa. La asíntota que está en 0 está restringiendo. Por lo tanto, la sombra que va a proyectar es de menos infinito a 0. Y la otra gráfica, desde más infinito va a proyectar sobre el eje X. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Hasta ahí. No deja pasar. Entonces, gráficamente, método gráfico, podemos sacar también el dominio, ¿ya? ¿Cómo se puede sacar método gráfico? La sombra que está proyectando es desde menos infinito hasta 0. Y la otra gráfica desde 0 hasta más infinito. En otras palabras, todos los reales, dominio. Todos los reales va a ser, de ahí viene, de menos infinito a más infinito, todos los reales, menos el 0, menos esa asíntota que está en 0, eso restringe. Ya de ahí venía nuestro dominio acá. Analítico, esto es gráfico. Método gráfico es ver la sombra de dónde a dónde proyecta en X para encontrar dominio. Y analíticamente haciendo cumplir los pasos. Ya, ahora, de la misma manera, podemos analizar método gráfico para imagen. Método analítico para imagen. Para imagen tenemos que ver de dónde a dónde va a dar sombra en Y. Nótese que viene desde menos infinito la gráfica. ¿Hasta dónde? La gráfica en Y va a dar sombra hasta ahí. Y el otro viene desde más infinito hasta dónde va a dar sombra. Hasta ahí.
Ya, entonces nosotros podemos determinar método gráfico, imagen. Ya, desde menos infinito, mira la sombra que va a proyectar hasta cero y de cero hasta más infinito. En eje Y, la sombra que va a proyectar. O sea, todos los reales. Imagen va a ser todos los reales menos la asíntota horizontal, menos esa asíntota que está en cero. Ya está en cero esa asíntota. De ahí venía nuestra imagen analítica. Método gráfico, método analítico. Con los dos, cualquiera. ¿Alguna pregunta? Ya, de todas maneras, lo vamos a guardar esto. Está guardada, digo, está grabado igual. A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo, dada la función y igual, podemos e elevado a la x más 1. Hallar dominio de la función, imagen de la función y graficar la función. Bien, para encontrar primero dominio. Paso 1 para dominio, por favor, ¿cuál era? Paso 1 para dominio. A ver. ¿Qué era paso dominio? Paso 1. Despejar la variable y, ¿no? Ya, de manera que se encuentra despejada nomás la variable y. Paso 1 para dominio analítico, despejar y. Paso 2, analizar. Analizar significa dónde se encuentra la variable. La variable x está en el exponente. Al estar en el exponente, esto es una función exponencial. ¿Qué restricción cumplen las exponenciales? Las exponenciales cumplen de que el dominio debe ser todos los reales, de menos infinito a más infinito. Eso decía las restricciones, igual que en polinomios. Hasta ahí hemos cumplido con el dominio. Ahora vamos a encontrar imagen. Paso 1 para imagen. ¿Cuál sería? La función es e elevado a la x más 1. Paso número 1 para imagen. A ver, método analítico. Paso 1 para imagen era despejar x, de manera que la variable x está en el exponente. ¿Cómo bajamos del exponente? Aplicando logaritmo, esta propiedad. Logaritmo de a la n es igual n por logaritmo de a. Y después vamos a aplicar logaritmo de base igual a su argumento igual a 1. Esas dos propiedades de logaritmo utilizamos para poder resolver. Vamos a aplicar logaritmo a ambos miembros, pero logaritmo que tenga esta misma base, logaritmo base e. ¿Qué logaritmo tiene base e? Logaritmo natural, ¿no? Entonces aplicamos logaritmo natural a ambos miembros. Ya, a ambos lados estoy aplicando para no alterar logaritmo natural. No hay otra forma. Una incógnita del exponente se baja con logaritmos. Estoy aplicando que tenía base e, logaritmo de esa misma base. Por esta propiedad, el exponente baja a multiplicar como coeficiente. Es decir, todo esto bajaría a multiplicar aquí adelante. Y el otro lado sigue siendo lo mismo. Logaritmo de y igual x más 1 por
logaritmo natural de e. Ahora, logaritmo natural se sobreentiende que tiene base e. Por esta propiedad base igual a su argumento, todo esto se convertirá en una unidad. Y por lo tanto, 1 multiplicado por x más 1, 1 por x más 1 sigue siendo x más 1, igual al logaritmo de y. Despejando x, x será igual al logaritmo natural de y, el más 1 al otro lado pasa con menos 1. Ya, ahí tenemos despejada la variable x. Paso 1 para imagen, despejar x. Paso 2, analizar la expresión resultante. Para analizar la expresión resultante, tenemos que vernos qué clase de función es. La variable está en el argumento del logaritmo. Al estar la variable en el argumento del logaritmo, esto es una función logarítmica. ¿Qué dicen las logarítmicas? ¿Cuál es la condición de una función logarítmica? De que el argumento debe ser mayor a 0. En este caso, y va a ser mayor a 0. No hay nada que despejar. Una vez que hacemos cumplir las condiciones, si presenta esa incógnita mayor, menor o distinto, ese punto nosotros vamos a considerar como asíntotas. Ese rato acabamos de mencionar. Por lo tanto, las asíntotas no forman parte de la función. Debería decir yo, dominio va a ser todos los reales menos asíntota. No, eso se hace cuando es diferente. En este caso es una inecuación. En toda inecuación tenemos que representar en un plano cartesiano de menos a más infinito. Ya, entonces ubicamos nuestra incógnita. Es inecuación. Desde menos infinito, 0, 1, 2, menos 1, menos 2, hasta más infinito. Lo ubicamos. ¿Dónde está la incógnita? La incógnita está en 0. Intervalo abierto, abierto, abierto. Cuando hay una sola incógnita nos guiamos con su sentido. No necesito buscar la intersección. Como dice mayores, entonces esto se va a ir hasta más infinito. Y entonces eso sería mi conjunto de solución. Y ese conjunto de solución va a ser imagen. Imagen de la función. Imagen va a ser intervalo abierto. Los intervalos abiertos se simbolizan con paréntesis en la mayoría de las bibliografías. Intervalo abierto desde 0 hasta ¿dónde? Hasta más infinito. En infinito siempre va a ser intervalo abierto. Ya eso sería nuestra imagen. Tenemos imagen y tenemos dominio. Ahora vamos a graficar. Para graficar vamos a dar valorcitos. Nos hacemos el eje. Bien, entonces para graficar vamos a darnos valorcitos. Aquí voy a poner así. Tablita de valores. Y igual e elevado a la x más 1. Ya entonces vamos a dar valores en x para obtener valores de y. Si nosotros vamos a dar valores en x, las x pertenecen al dominio. Siempre van a dar valores en función al dominio. ¿Qué dice dominio? Todos los reales. En este caso no tiene asíntota, ¿no? Todos los reales, puedo dar cualquier valor, me va a dar en x. Entonces, no, cuando se trata de
todos los reales, demos cerca al origen nomás, no valores muy grandes. Podemos dar menos 1, 0, 1, 2. Podemos dar valores menos 2, menos 1, 0, 1 y eso. Cerca al origen, menos 2, menos 1, 0, 1. Si reemplazo aquí, quedaría así, e elevado a la menos 2. Menos 2 más 1 va a quedar e elevado a la menos 1. E elevado a la menos 1, ¿cuánto será? Sáquenlo en la calculadora. ¿Cuánto quedó? 0,3, ¿no? E elevado a la menos 1. Introduzcan en su calculadora. Si no, 1 dividido entre 1 dividido entre 2.7 es 0,3. Ahora, si reemplazamos menos 1 acá, menos 1 más 1 e elevado a la 0. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Si reemplazo 0 aquí, 0 menos 1, 0 más 1 es 1. E elevado a la 1 positivo va a quedar 2,7. Si reemplazo 1, 1 más 1, 2, e a la 2, ya sería 9, algo por ahí. 2.7 al cuadrado, 7.2. Ubicamos, primeramente tenemos que graficar la asíntota también, ¿no? ¿Dónde está la asíntota? En asíntota vertical del dominio no va a tener. Tiene asíntota horizontal en imagen. Y0 es asíntota. ¿Dónde está Y0? Y0 se encuentra aquí. Y menos 1, Y más 1, Y0 está sobre el eje. Se encuentra sobre el eje. Se encuentra sobre el eje X, Y0. ¿Ya? Vaya, che. Perdón. Ya, la asíntota está sobre el eje X. Asíntota en Y0. Bien, entonces tendríamos primero asíntota. Ubica, ahora grafiquemos rapidito, se nos va a acabar el tiempo. Entran al mismo enlace, si es que se acaba el tiempo. Menos 2, 0,3. Menos 2, 0,3. Aquí es 1, 0,3 está por aquí. Ya, y menos 1 más 1, menos 1 más 1. Está aquí menos 1 más 1. Más 1, menos 1. 0, 2,7. Para 0, 2.7. Aquí es 2, 3, 2, 3, 2.7. Para 1, 7,2. 2, 4, 6, 7 por aquí. Aquí está. Además tienen que saber qué clase de función era esto es una exponencial. Su tipo de gráfico de una función exponencial era, ¿cómo? Tipo de gráfico de una función exponencial era bastón echado. ¿Y cómo será nuestro bastón echado? Viene desde más infinito, la gráfica pasará por esos puntos. Se me dicho y comenzamos. Ya, entonces
A ver, vamos a ver de nuevo. Viene desde más infinito, se choca con la asíntota, al ras de la asíntota se va. Ya, entonces esto sería la función de y igual a e elevado a la x más 1. Bastón echado con asíntota horizontal en y0. Su asíntota horizontal en y0. ¿Alguna pregunta al respecto? Antes que se acabe el tiempo. ¿Cómo sería método gráfico? La sombra que va a proyectar en eje X, la gráfica va a venir desde menos infinito hasta dónde? Hasta más infinito. No hay ninguna restricción. Esta recta se va a ir de menos infinito hasta más infinito. Ya, entonces la sombra que va a proyectar es desde menos infinito hasta más infinito. Y así sucesivamente. No todos los reales. La sombra que va a proyectar en eje X va a ser de menos infinito a más infinito ese bastón. Por eso es nuestro dominio, es todos los reales. Mientras la sombra que va a proyectar sobre el eje Y va a ser desde cero nomás. Mira, no pasabas abajo. Va a ser desde cero hasta más infinito. Por eso aquí nuestra imagen dice de cero abierto hasta más infinito. Abierto porque es una asíntota. Muy bien, ¿alguna pregunta? Ya, muy bien. Si se acaba el tiempo, entran al mismo enlace, ¿ya? Vamos a hacer otro. Dada la función y igual raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Hallar dominio de la función, imagen de la función y graficar. Bien, primeramente vamos a determinar